Lo han borrado de la Biblia. La idea de Dios aparece mucho cuando hablamos sobre si vivimos en una realidad virtual. Una vez más quiero invitarte a pensar sobre esto. Ahora hablamos de este tema muy profundo en el lenguaje contemporáneo. Sin embargo, aquellos que entendieron esta simulación, que estaban aquí temporalmente aprendiendo algo y que iban a otro mundo, ¿de qué manera se lo podrían haber compartido a las personas de su tiempo hace 2000, 2500, 3000 y 5000 años? Cuando miramos en los textos ancestrales, me doy cuenta que he pasado una parte considerable de mi vida adulta investigando textos contemporáneos, así como textos místicos y textos que han sido relegados a textos místicos recientemente, debido a que fueron borrados del canon contemporáneo. La Biblia es un ejemplo, pero no solo la Biblia cristiana, sino también la Biblia hebrea, más allá de la Torá, más allá de los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hay otros textos hebreos que también fueron editados y relegados a textos místicos. De este modo, cuando regresamos y miramos estos textos borrados y la forma en la que fueron convencidos, se puede ver una historia y lo que está nos relata. Así pues, en el inicio, ya sea que pienses en el Big Bang o el inicio de nuestra simulación, hubo un creador original y de aquí la idea de Dios. Sin embargo, los textos también nos dicen que Dios no nos creó. Él creó el ambiente. Él creó el universo. No obstante, al ir a los textos místicos, estos dicen que los humanos fueron creados por grupos. Los textos dicen, ellos crearon a los primeros humanos. De este modo se continúa describiendo en el Haggadah, por ejemplo, uno de los libros gnósticos de los Mandeos. Ellos crearon. Cuando vas a los textos borrados de la Biblia cristiana, ellos crearon los primeros humanos. Lo que me parece aún más interesante es que cuando los textos hablan de la creación de los humanos, dicen que una fórmula muy específica de humano tuvo que ser creada para mantener la energía del alma, espíritu en este mundo. ¿Qué significa esto? Ahora, cuando pensamos en la simulación, sabemos que requiere cierta estructura genética para soportar la energía del alma, del espíritu, la conciencia que traemos a este mundo. Además, parece que en cualquier fórmula de ADN fue capaz de hacerlo. Asimismo, cuando vemos en nuestro pasado y encontramos formas de vida que no eran tan conscientes, no tan evolucionadas como nosotros, en la idea de la simulación, estas fueron las primeras formas de vida, los primeros intentos de crear los avatares en este mundo simulado. Sin embargo, sus estructuras genéticas no eran tan fuertes como para sostener la energía del alma. Tú y yo somos producto de una fórmula específica, una forma de ADN muy definida. Además, aparentemente, esté en la forma necesaria para sostener la energía del espíritu, con el fin de que podamos tener estas experiencias, aprender lo que vinimos a aprender y mantener la conciencia que tenemos mientras vivimos esas experiencias. Una vez más, lo que estamos haciendo es tomar esas ideas ancestrales y replantearlas en el lenguaje contemporáneo. Adicionalmente, nos fundamentamos en lo que la mejor ciencia del mundo moderno sugiere, que es la realidad que experimentamos. Así pues, es el paraíso a donde vamos cuando morimos. ¿Qué es Dios? Todas estas preguntas ahora toman un nuevo sentido. Dios, quien quiera que sea, aparentemente, es el arquitecto, quien fue el diseñador principal de esta simulación. Estoy entusiasmado por llegar al otro lado y conocer a este arquitecto en algún momento en nuestro futuro. Quizás las preguntas más grandes que surgen cuando estoy en conversación con otros científicos sobre lo mismo que hablamos tú y yo aquí, la posibilidad de esta simulación, este ambiente virtual, es que ¿cuánto puede durar esta simulación? ¿Cómo termina? ¿Qué puede causar su fin? Dar respuesta a estas preguntas es precisamente la razón por la que me tomé un poco más de tiempo en episodios anteriores para hablar de los patrones fractales, los códigos fractales, el copo de nieve Koch, que nos muestra cómo el parámetro puede cambiar, pero el copo sigue abarcando el mismo espacio.
Todas estas ideas las conectaré con el fin de responder las preguntas mencionadas anteriormente. En una simulación, cuando nos preguntamos por lo que podría causar su fin, sería igual al de cualquier programa de computadora. Cuando una de las dos posibles condiciones se cumple, ocurre el final del programa. La primera condición es: el sistema agota el espacio para almacenar la información que se genera. La segunda condición es cuando algo inesperado sucede y corrompe el sistema completo. Ahora veamos estas dos posibilidades aplicadas a programas de computadora convencionales y cómo podrían implicar para nuestro ambiente virtual. Antes de su muerte en el 2008, John Wheeler, profesor de la Universidad de Princeton, físico contemporáneo con Albert Einstein, pero con ideas muy distintas a las de Albert sobre nuestra relación con la realidad física. Nada podía ser más diferente que la manera en la que estos dos hombres, al ver la misma información, los mismos datos, la misma fórmula, pensaban con respecto a nuestra conexión con el mundo. Además, ellos propusieron perspectivas muy diferentes. Por un lado, a Albert Einstein no le gustaba la idea de que pudiéramos estar tan profundamente conectados con nuestro ambiente, que pudiéramos influenciarlo, especialmente a distancia. Tampoco le gustaba la idea de entrelazamiento. Estas teorías estaban comenzando su desarrollo durante sus últimos años de vida, y cuando escuchó que podía ser posible para nosotros, en un lado del mundo, influenciar lo que pasa al otro lado del mundo, Albert tenía un término para esto: acción espeluznante a distancia. A Albert no le gustaba nada de esto, y se fue a la tumba con la frustración de no haber unificado las leyes de la física, ya que no permitió esa conexión, entrelazamiento que vemos en nuestro mundo. Por otro lado, John Wheeler propuso una visión completamente distinta del universo. Wheeler decía que el universo no podía existir sin nosotros, que éramos parte de un proceso en marcha. Él decía que el universo aún no estaba terminado, que está siendo construido de forma continua. También decía que continuamente le estamos agregando al universo a través de la conciencia. Cito lo que Wheeler dijo: vivimos en un universo participativo que continúa construyéndose. Las implicaciones de lo que dijo John Wheeler tienen un efecto directo en la respuesta a la pregunta: ¿cuánto puede durar nuestra simulación? Y aquí te explico la razón. Lo que Wheeler no dijo acerca de vivir en un universo participativo indica lo siguiente: sugiere que nunca encontraremos la partícula de materia más pequeña, ya que cada vez que observamos más profundamente los fundamentos de la realidad, y esto es lo importante, el acto de observar es un acto de creación en nuestra simulación, y agrega algo más para ver. En consecuencia, cada vez que los científicos creen que tienen la partícula más pequeña, construyen nuevos equipos. Encuentran que pueden dividir esa partícula en partículas más pequeñas, repitiendo este proceso una y otra vez. Reflexionemos sobre lo que esto implica en términos de la simulación. Cada vez que observamos y la conciencia pone algo para ver, ese algo es energía, información. Además de esto, estamos constantemente agregando información a través de la búsqueda y la observación para encontrar los límites de nuestra experiencia. Asimismo, mientras más observamos al átomo, más información ponemos en el sistema. Mientras más nos adentramos en el universo, los científicos buscan el borde final del universo y creyeron haberlo encontrado 2 veces. Creyeron que habían encontrado el límite que marcaba el borde final del universo. Luego construyeron nuevos equipos. Estas nuevas herramientas dieron una nueva visión a ese límite y encontraron que había algo más detrás de ese límite. No puedo enfatizar esto lo suficiente. La acción de observar con la expectativa de ver algo es un acto de creación en nuestro universo virtual. Mientras más creamos, más información generamos. Y esta tiene que ir a algún lugar. Vivimos en un ambiente finito de nuestra simulación, y es lo que el copo de nieve Koch nos indicaba.